escucha siempre mi oración. Oh Cristo, tú me levantas y caí. Es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Cristo, alabarte es mi placer. Cristo, primero y último eres tú. Oh Cristo, por mí moriste en la cruz. Es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Cristo, eres Rey que volverá. Cristo, necesitamos tu amor. Oh Cristo, a ti cantamos con fervor. Es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos, amigos. Es una alegría poder comenzar este nuevo día martes, bendecido también por el Señor y agradecidos porque nos permite comenzar buscando su presencia y su dirección como todas las mañanas. Quiero saludar y agradecer la presencia de la hermana Flor. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, hermanos, buenos días a todos. Que el Señor les bendiga y que este día sea un día lindo para caminar Amén. junto con Él. Amén, amén. Buenos días, Pastor Pedro Breslavich. Bienvenido. ¿Qué tal, Pastor Miguel? Buenos días, hermanos. Una alegría estar otra vez con ustedes en esta mañana. Amén. Buenos días, hermano Fermín Morales. Buenos días, hermanos. Buenos días, Pastor. Buenos días a todos los que están conectados. Agradecer, ¿no es cierto?, por este día y que Dios nos bendiga a todos. Amén, amén, amén. Buenos días, bienvenido, hermano Demóstenes Figueroa. Bien, muchas gracias, Pastor. Buenos días a todos. Como dicen todos ustedes, esperamos la bendición de Dios en todo el día y a todos los que nos escuchan, Pastor. Que Dios nos cuide y nos proteja. Amén, amén. Saludamos también a nuestro hermano Milton Barrera, que hace todo lo posible. Es un hombre clave de este culto para poder llegar a través de Zoom y de YouTube a nuestros amigos, familiares que nos acompañan diariamente. Y tenemos un buen grupo de hermanos ahí que está esperando el momento de que iniciamos nuestro culto. Quiero saludar a la hermana Iris Jara, nuestra hermana Claudia Orge a través de la página de Facebook de la iglesia, la hermana Isabel Tejerina, Mary Elizabeth, Ángel Varos, Manuela Romero, Eduardo Martínez, desde La Calera, mi amigo aquí, Roberto Pastén, nuestra hermana Tina Miranda y Wildo Morales, pariente ahí de Fermín, el Wildo, el hermano, ¿cierto? Y por YouTube tenemos a la hermana Sandy Leal, el hermano Luis Vargas, la hermana Raquel Vega, Heidi Seaone, Maritza Pérez y también está nuestro hermano Eduardo Martínez. Así que estamos felices y contentos, agradecidos al Señor por este día y vamos a comenzar nuestro culto alabando a Dios en primer lugar a través de nuestro canto lema, pero antes saludar también y agradecer a Héctor y a Isabel, que no están con nosotros presentes en el panel, pero son parte del programa y del culto también de cada mañana de esta semana. Cantemos, alabemos el nombre de Dios con la canción del Espíritu, nuestro canto lema. Entre
Amén, amén. Que el Señor pueda llenar los espacios de nuestro corazón, que Él siga siempre ocupando el puesto número 1 de nuestra vida, de nuestro corazón y de nuestro día. Vamos a orar, vamos a pedir la presencia de Dios en este momento de culto de oración. Cariñoso y buen Señor, alabado y glorificado sea tu bendito nombre. Gracias una vez más porque podemos comenzar un nuevo día buscando tu presencia y tu dirección. Gracias porque tú te haces presente en nuestras vidas, eres un Dios de amor, un Dios cercano, y a través de tu palabra, a través de los himnos, podemos elevar nuestros corazones también a ti. Queremos rogar tu bendición en este día, también para nosotros y para nuestros hermanos, amigos que nos acompañan a través de las redes sociales. Que hoy sea un día bendecido. Sabemos que tú tienes un plan y un programa para nuestra vida y que nosotros podamos vivir para engrandecer y glorificar tu bendito nombre. Acompáñanos en este momento, lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Para todos aquellos que están conectados en esta ocasión, estamos listos para ver lo que el Señor nos quiere decir, el mensaje que Él nos trae en esta mañana, a través del versículo 25 del libro de Isaías. Antes de leer el capítulo 25, permítanme hacer una conexión con el capítulo 24, que fue lo que leímos ayer en la palabra del Señor. Tras la victoria de Jehová, que está registrada, ¿cierto?, en el capítulo 24 y que culmina con el juicio universal, vienen dos salmos. Uno en el capítulo 25, que es el que vamos a analizar hoy día, y luego en el capítulo 26. Usted dirá, ¿salmos? ¿Salmos en medio de un libro profético? Pues sí, hay dos salmos maravillosos en este libro profético. El cántico de alabanza que está en el capítulo 25 tiene dos partes. La primera de ellas va desde el versículo 1 hasta el versículo 5, donde se adora a Dios por lo que Él es. Luego viene la segunda parte que viene del versículo 6 hasta el 12. En esta sección se adora a Dios por lo que Él hará en el futuro. Partamos leyendo la primera parte. Les invito a que me acompañen en Isaías 25, del 1 al 5. Isaías 25, del 1 al 5, dice así: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Versículo 3. Por esto te dará Jehová el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. Versículo 4. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, contra sombra de calor, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Versículo 5, último de esta sección. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños. Y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. El salmo es introducido por una confesión que hace Isaías en primera persona. En realidad es una alabanza a Jehová por las maravillas que Él hace. Estas palabras introductorias del salmo revelan la esencia de la adoración a Dios. Adorar a Dios es exaltarlo por lo que Él es. Recordemos las palabras, dice: Jehová, tú eres mi Dios, alabaré tu nombre. Maravillosas palabras. Pero Isaías nos dice que alabar a Dios es también recordar sus obras maravillosas. En realidad, Dios quiere que nuestra alabanza, nuestra adoración,
esté llena de pensamientos y de recuerdos de sus grandes obras. Pregunto, ¿el Señor ha hecho alguna obra maravillosa en tu vida? Pues si es así, entonces hoy es el día en que podemos alabar a Dios y decir, junto con el profeta, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Primera parte del Salmo, entonces, alabar al Señor por lo que Él es para nosotros. La segunda parte de este cántico de alabanza a Dios está, como les dije anteriormente, desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Leamos esta porción del capítulo, desde el 6 hasta el 12. Dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Versículo 7. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo en toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Versículo 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Versículo 10. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Versículo 11. Y extenderá su mano por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos. Último versículo. Y abatirá la fortaleza de sus altos muros, y la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Esta segunda parte tiene un cambio en el tiempo del presente al futuro. Recuerden que esta sección de este salmo alaba a Dios por lo que hará en el futuro. El profeta mira hacia el futuro con esperanza y con la expectativa de la victoria final. Una victoria sobre algunas cosas que hoy agobian al ser humano. En el versículo 8 nos habla de la destrucción que Dios hará contra la muerte. Aquel enemigo, ¿cierto?, que nos arrebata la vida de nuestros seres amados, finalmente será destruido. Aquí viene un versículo que quizá usted lo enlaza con un versículo que nosotros encontramos en Apocalipsis. Juan toma estas palabras para decir que Dios enjugará las lágrimas, es decir, destruirá el sufrimiento, el dolor y todo aquello que nos hace llorar. Todo aquello ya no existirá más. Dios destruirá el oprobio de su pueblo. Dios destruirá todo eso porque Él lo ha prometido y nosotros debemos creer. En el versículo 9 se registra una expresión de gozo, de alegría por la acción de Dios, por la salvación de su pueblo. El capítulo 25 de Isaías entonces es una alabanza, un himno dentro de un libro profético, como les mencionaba hace un momento. Un cántico de alabanza a Dios por la victoria profetizada, prometida y segura que tenemos a través de su palabra. Tal vez en esta mañana, ¿cierto?, hay alguien que está enfrentando luchas en la vida, y que sin buscarlo tiene enemigos, opresores, que tiene heridas. Tal vez alguno de ustedes está enfrentando algún dolor agobiante y no encuentra
sombra bajo este calor, ¿cierto?, que agobia, que cansa, que está enfrentando una tormenta y en este momento no tiene dónde refugiarse. Tal vez hay alguien que se siente tan desprotegido que no hay quien lo defienda. Hay una buena noticia para ustedes y para mí. Ninguno necesita quedarse en esa condición, sufriendo, desesperado, agobiado. Todos podemos ser alcanzados por el mismo amor, por las mismas promesas, por la misma gracia, por la misma seguridad, por este Dios todopoderoso que puede destruir la muerte, el sufrimiento y el dolor. Y el profeta Isaías nos invita a confiar en ese Dios todopoderoso. Él promete cambiar todo en tu vida y en mi vida. Para Él, recuerda, no hay nada imposible. Él puede darte la victoria sobre todas tus luchas, sobre tu angustia, sobre tu sufrimiento. Hoy puedes entregar tu vida a Dios, a ese Dios que promete darte una victoria final en aquel maravilloso día cuando Cristo regrese a la tierra. Hermoso salmo, en medio del libro profético, un salmo que alaba a Dios por lo que es y por lo que hará en nuestra vida. Que el Señor les bendiga. Nos encontramos entonces mañana para analizar el segundo salmo que se encuentra en el capítulo 26. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo día. Buenos días, hermanos. Hoy día estamos en el día número 10 de las 40 madrugadas de oración, ¿ya? Y vamos a leer Lucas 4:21. Y dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Al seguir la lectura del Evangelio de Marcos, dirige la mirada a Jesús. Observa cómo trata a las personas, lo que hace, lo que dice y dónde se dirige. El siguiente paso es introducirte a ti mismo en la historia, pensando que tú eres el personaje. Imaginar que cada palabra que habla Marcos es la palabra que tú estás hablando, o que cada palabra que te habla el Señor te está hablando directamente a ti. Trata de vivir la historia, identificarte con ese personaje que se asemeje a ti. Hoy día en la actividad es que nosotros vivamos este día como el leproso sanado. Ríe como el ciego que recibió la vista y cuenta tu historia. Cuenta la historia de cómo el Señor te ayudó en los problemas o en las complicaciones que tuviste a lo largo de esta vida. Muchos hemos tenido nuestras pruebas y nuestras dificultades. Y esto nos ayuda a que nosotros podamos ver que el Señor está para nosotros en los momentos más complicados y más difíciles de nuestra vida. Muchas veces no entendemos el porqué de ciertas situaciones o por qué nos pasan ciertas cosas solamente a nosotros, pero más allá de eso, el Señor lo que nos quiere entregar es un tipo de aprendizaje para que cada uno posteriormente pueda depender del Señor. Y cuando estamos apartados de Él nos damos cuenta que no somos nada sin Él. Hoy día vamos a hacer el ayuno de la lectura. Porque, ¿a qué se refiere el ayuno de la lectura? Vamos a llevar la Biblia, o en este caso si tenemos un teléfono con la Biblia como aplicación, para leerla a cada instante libre que nosotros tengamos y así poder entregar el mensaje a aquellas personas que están cerca de nosotros o que quizás quieran recibir algún tipo de mensaje de parte de nuestro Señor. Espero que les haya agradado este video y que cada uno comparte sus experiencias, sus vivencias, sus momentos que vivieron ya como enseñanza para otras personas. Cuídense mucho, hermanos. Chao, chao. Buenos días, mis queridos hermanos. Estamos contentos en esta mañana de volvernos a reunir para seguir reflexionando en la palabra del Señor. Los días están avanzando rápidamente, el tiempo está avanzando, ¿no es cierto?, rápidamente en este desafío que nosotros tenemos de desarrollar
esta comunión con el Espíritu Santo en esta semana. Yo quiero referirme para comenzar a lo que estudiamos ayer. Ayer, ¿no es cierto?, comenzamos a ver este tema de comunión con el Espíritu Santo. Aprendiendo, o quizás tengo que decir recordando, porque esto de comunión con Dios, comunión con el Espíritu Santo, hemos escuchado ya muchas veces. Y ayer nosotros reflexionamos en esta palabra comunión y dijimos, ¿no es cierto?, que comunión en términos simples, en términos sencillos, es de desarrollar una vida de amistad con el Señor. Eso es comunión. No es nada más que eso, desarrollar una vida de amistad, una vida de intimidad con el Señor. En este caso, ¿no es cierto?, es desarrollar una vida de amistad con el Espíritu Santo. Eso es comunión. Nosotros también, y quizás mejor dicho, para hacer como un resumen de esto que vimos ayer, yo voy a leer una cita de Elena G. de White. Está en una matutina que tiene por título Levanta tus ojos. Matutina fue del año 1983. Y allí en la página 249 dice lo siguiente la sierva del Señor: la comunión con Dios es la vida del alma. No es algo que no podamos entender o que podamos adornar con palabras hermosas, sino algo que nos da la genuina experiencia que le otorga a nuestra palabra el valor real. La comunión con Dios nos brinda una experiencia diaria que en verdad hará que nuestro gozo sea completo. En otras palabras, ¿no es cierto? La comunión, ¿qué es comunión? La comunión, dice la hermana White, es más que simplemente una experiencia que nosotros podemos adornar con palabras bonitas. La comunión es una experiencia diaria, es una relación con Dios, con el Espíritu Santo de todos los días. Y esa relación diaria con el Espíritu Santo va a producir en nuestra vida gozo pleno, el gozo completo. No solamente nos va a dar gozo completo, sino que esa comunión, esa relación con el Espíritu Santo va a dar, en palabras del Señor Jesús, en la parábola de la vid verdadera, va a dar fruto. Va a hacer de nuestra vida una vida transformada, una vida, un carácter semejante al del Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, la comunión es todo para nosotros. Sin comunión no podemos tener vida cristiana genuina. Sin comunión nosotros no podemos conocer a Dios. Sin una relación con Él, con el Espíritu Santo, no podemos desarrollar amistad con Él. Por lo tanto, como dice la sierva del Señor, la comunión es todo para nosotros. La comunión es el secreto de una vida victoriosa y de una vida con poder. Ahora, ¿cómo tener comunión con Dios? Ayer dijimos dos cositas respecto de esta pregunta y usamos dos pasajes de la Biblia. ¿Recuerdan ese pasaje de San Lucas, el capítulo 14, los versículos 26, 27 y el 33? Quizás el 33 como resumen de este primer aspecto de cómo tener comunión con Dios, el Señor Jesús, o con el Espíritu Santo. El Señor Jesús dice: si tú no estás dispuesto a dejar todo lo que posees, no puedes ser mi discípulo. En otras palabras, Jesús tiene que ser el primero en nuestra vida. En este caso, el Espíritu Santo tiene que ser el primero en nuestra vida. Nada debe ocupar la prioridad en nuestra vida que no sea el Espíritu Santo, que no sea el Señor. Él es la prioridad en nuestra vida, debe ser la prioridad en nuestra vida. El otro texto está en Hechos, el capítulo 6, los primeros 4 versículos, donde los discípulos, ¿no es cierto?, toman la decisión de ellos dedicarse exclusivamente a la predicación del Evangelio y a la oración.
Y aquí está, ¿no es cierto?, en esta decisión que toman los discípulos, otro aspecto importante. Nosotros debemos dedicar tiempo al Señor Jesús, dedicar tiempo al Espíritu Santo. Es decir, si para nosotros el Espíritu Santo es la prioridad, entonces eso implica necesariamente que debemos dedicarle tiempo. En nuestra vida diaria, cuando algo es considerado importante, ¿no es cierto? Nosotros dedicamos tiempo a eso que es importante. Una cosa importante que realizar, una tarea importante que realizar, alguna asunto importante que desarrolle para nosotros, le dedicamos tiempo. A veces le sacamos tiempo de donde no hay, porque eso es importante, eso es prioritario. Entonces, implica la prioridad de algo en nuestra vida, implica necesariamente dedicarle tiempo. Y si el Espíritu Santo es la prioridad en nuestra vida, entonces debemos dedicarle tiempo. Ahora, ¿qué queremos decir, hermanos? Y aquí empezamos con nuestro tema de hoy, como la continuación de lo que estudiamos ayer. ¿Qué significa o qué queremos decir con esto de dedicarle tiempo al Espíritu Santo, dedicarle tiempo al Señor Jesús? Hay una cita que ustedes conocen muy bien, yo creo una de las citas más famosas que escribió la hermana White, ¿no es cierto? Y tiene relación con esto que estamos hablando del tiempo que debemos dedicar al Espíritu Santo. Esa cita está en este libro chiquitito, pero es un libro muy hermoso, El Camino a Cristo, páginas 69 y 70. La hermana White dice, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Ahora yo quiero que ustedes capten lo que la sierva del Señor está diciendo. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración. Dice, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Escuchen lo que ella dice a continuación. Ella sigue diciendo, esto es un asunto diario. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete al Señor todos tus planes para ponerlos en práctica o para abandonarlos según lo indique su providencia. Sea puesta así la vida en las manos de Dios y seremos semejantes a Él. Y hay cosas interesantes respecto de la comunión y respecto de esto de qué significa dedicarle tiempo al Señor. Y creo que el comienzo de la cita a nosotros nos da idea de qué es esto de dedicarle tiempo al Señor. Ella dice, conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. ¿Qué significa entonces dedicarle tiempo al Señor? Yo te diría, ¿no es cierto?, basado en esta cita, que dedicarle tiempo al Señor es entregarle a Él lo mejor del día que Él nos da. De esas 24 horas de vida que Dios nos da cada día, entregarle a Él el tiempo mejor que podemos tener. Dedicarle al Señor un espacio de esas 24 horas, y ese espacio tiene que ser el mejor. En otras palabras, en palabras de la hermana White, tiene que ser la primera tarea que nosotros hagamos cada día de vida que Dios nos da. Por lo tanto, eso implica darle al Señor las primeras horas, los primeros momentos de la vida que Dios nos da cada día en esta tierra. Ahora, ustedes entenderán que eso implica dedicarle el tiempo a Dios en la mañana. Primeras horas, los primeros momentos de cada mañana, nosotros debemos dedicarle al Señor. Y esto que yo acabo de decir es algo que ustedes ya conocen, han escuchado.
¿no es cierto? De dedicarle tiempo al Señor las primeras horas de la mañana. Es interesante, hermanos, porque en la Biblia hay algunos pasajes que hacen referencia a este asunto. Por ejemplo, si ustedes me acompañan a leer en la Biblia el Salmo 5, y al comenzar el libro de los Salmos, el Salmo 5 y el verso 3, noten lo que allí el salmista plantea respecto de esto de dedicarle al Señor las primeras horas de cada día. El Salmo 5, el verso 3, dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Cuál era el hábito, por decirlo de alguna manera, del salmista? En este salmo que él compone. El hábito de este salmista era buscar a Dios ¿cuándo? En la mañana. Estar en la presencia de Dios en la mañana. Y obviamente en forma implícita, ¿no es cierto? Aquí el Salmo nos está diciendo lo que la sierva del Señor dice en su cita. Presentarnos delante de Dios en la mañana, poner delante de Él nuestros planes, todas nuestras actividades y esperar. Y esperar. Esperar, ¿no es cierto?, su orientación, esperar lo que Él tenga para nosotros planificado en ese día. Otro texto muy interesante está en el libro de Proverbios, al ladito del libro de Salmos, el libro de Proverbios, y allí vamos a leer en el capítulo 8, Proverbios entonces, el capítulo 8, vamos a leer el verso 17. ¿Ya? Proverbios, el capítulo 8, el verso 17. Noten lo que dice aquí el Señor. Es un texto muy interesante. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Interesante, ¿no? En esta tarea de buscar al Señor hay un momento importante en esta búsqueda. No solamente en la búsqueda, sino en el encuentro con Dios. Y ese encuentro con el Señor es en la mañana, temprano. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo es temprano? Me refiero a la hora en forma específica, ¿no? Cuando se comenzó con esto de los seminarios de enriquecimiento espiritual, yo recuerdo que, no sé si era polémica, ¿no es cierto?, pero fijar una hora para tener este encuentro con Dios para muchos resultó, podríamos decir, muy complejo, porque se habló de las 5 de la mañana, ¿no es cierto? Sin embargo, es interesante ver en la experiencia del Señor Jesús, cuando en los evangelios dice, ¿no es cierto?, que el Señor Jesús muchas veces en su ministerio, y yo diría todos los días, ¿no es cierto?, Él se levantaba muy temprano, cuando aún era oscuro, dice Marcos en algún pasaje de y a mí me llamó mucho la atención y yo me preguntaba y decía, bueno, ¿y qué hora es esa hora a la que se levantaba el Señor Jesús? ¿Qué hora era esa cuando todavía era oscuro? Es interesante si ustedes miran un diccionario, ¿no es cierto?, de la Biblia y buscan esto de los tiempos o de las horas que tenía un día. Ustedes van a ver que en los días del Señor Jesús no se hablaba de horas como hoy. Un día tenía una cantidad de vigilias. Y la última vigilia es ese último periodo de 6 horas de la noche, ¿cierto?, que terminaban cuando el sol comenzaba a alumbrar. Y eso, dicen el diccionario bíblico, ocurría entre las 3 y las 5 de la mañana. Sí, entre las 5 de la mañana. Allá en las tierras del oriente, el sol alumbra o el día comienza a las 5 de la mañana. Entonces Jesús
Si se acuerda el texto bíblico, se levantaba cuando todavía era muy oscuro, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Pero evidentemente no quiere decir eso que nosotros tenemos que levantarnos a esa hora. Hay personas que se levantan a esa hora, ¿no es cierto? Y buscan al Señor. Pero yo creo que la primera hora para nosotros puede ser la hora en que usted se despierta. La primera hora puede ser la hora en que usted se despierta. Y no todos nos despertamos a la misma hora, ¿cierto? Los que estudian se levantan a una hora, los que van al trabajo también. Pero la primera hora para nosotros es la hora que debemos dedicar al Señor Jesús. Hay una cita de Elena G. de White en relación a esto que yo quiero compartir con ustedes. Esta cita está en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, la página 85. Noten lo que la sierva del Señor dice allí. Cristo no nos ha prometido, dice, ayuda para llevar hoy las cargas del mañana. Ha dicho, bástate mi gracia, pero su gracia es dada diariamente, así como el maná en el desierto fue dada para la necesidad cotidiana. Dice, ¿no es cierto? Así como el maná en el desierto fue dada para la necesidad cotidiana, como los millares de israelitas o los millares de Israel en su peregrinación. Podemos, dice nosotros, hoy buscar el pan de día a día, el pan celestial diario que pueda proveer para nuestra necesidad del día. Interesante esta cita. Y esta cita nos ayuda en otros aspectos de esto, de dedicarle tiempo al Señor. Recuerden, es todos los días. El Señor nos da su gracia, nos da el alimento que nosotros necesitamos para nuestra vida espiritual todos los días. Hoy tú no puedes alimentarte para mañana. No. Cada día Dios nos da su gracia. Este concepto tiene otras dimensiones muy interesantes, hermano. Por ejemplo, esta dimensión de que la salvación es cada día, es diaria. Dios no podemos salvarnos para el resto de nuestra vida, no, la salvación es diaria. Es todos los días y nosotros podemos, por eso la sierva del Señor usa aquí la palabra gracia. La gracia, la salvación nos es concedida diaria. Nosotros somos salvos por un día, el día que Dios nos da de vida. Y nosotros debemos buscar esa salvación todos los días. Ahora, aquí yo voy a tocar un aspecto importante. Voy a hacer una pregunta mejor. Parece que no es lógica, pero la voy a realizar. ¿Sí? La voy a realizar. Y esa pregunta es la siguiente. Bueno, yo le dedico tiempo al Señor los primeros momentos de cada día de vida que Dios nos da. ¿Y qué tengo que hacer en esos momentos para que yo le voy a dedicar al Señor? ¿Qué voy a hacer en esos momentos? En esta cita, la sierva del Señor dice que debemos nosotros buscar todos los días el pan celestial. ¿Y qué es el pan celestial para nosotros? Pan celestial para nosotros es la palabra de Dios, es la Biblia. Por lo tanto, en ese tiempo que usted le va a dedicar al Señor, usted necesita estudiar la Biblia. Necesita tener la Biblia a su alcance para buscar allí el pan celestial que va a ser el alimento diario para usted, para su vida espiritual. Aquí, ¿no es cierto?, entra alguna relación que parece obvia, así como nosotros no podemos vivir sin alimentarnos. Podemos vivir algunos días, pero finalmente vamos a morir. Por lo tanto, nuestra vida espiritual tampoco puede existir sin el alimento celestial. Usted y yo necesitamos del alimento diario de nuestra vida.
Necesitamos suplir nuestra necesidad espiritual todos los días. Y la fuente para suplir nuestra necesidad diaria es la palabra de Dios. Allí está el alimento espiritual. Ahora, aquí voy a hacer otra pregunta también que puede ser ilógica, hermanos, pero a veces las preguntas ilógicas no nos ayudan a entender, nos ayudan a enfatizar, si quieren, algunos aspectos. Y el de la Biblia, creo que es un aspecto que nosotros necesitamos enfatizar. Ahora, si yo voy a estudiar la Biblia, yo planteo, ¿por qué tengo que estudiar la Biblia? ¿Por qué tengo que estudiar la Biblia? Esto, hermanos, es muy importante porque nosotros debemos entender que la Biblia para nosotros es todo. La Biblia, hermanos, en la vida espiritual es importante. Tiene un rol fundamental en nuestra vida. Hay muchos textos bíblicos en la palabra de Dios que nos ayudan a entender por qué debemos estudiar la Biblia. ¿Y por qué en este tiempo específico? No estoy diciendo que en otro momento no podemos estudiar. Nuestra hermana hace un momento nos decía que podemos, o nos planteaba el desafío de hoy, de leer la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios en momentos del día en que nosotros tengamos libre algún momentito de descanso, estudiar la palabra. ¿Sí? Pero hay un momento muy especial donde nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios. Entonces vamos a mirar algunos textos bíblicos, hermanos, que nos ayudan a entender por qué debemos estudiar la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16. Ustedes conocen ese texto, es otro texto muy conocido en la Biblia y que tiene que ver, hermanos, precisamente con la palabra de Dios. ¿Qué dice allí 2 Timoteo 3:16? Dice y habla de la palabra de Dios, diciéndonos lo siguiente. 2 Timoteo capítulo 2, capítulo 3, el verso 16. Dice allí el apóstol, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Él comienza a decir para qué es útil la Biblia. Él comienza a mencionar para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Entonces, y en el verso más arribita del verso 15 dice lo siguiente a Timoteo, y que desde las niñez, dice, has sabido las escrituras, las cuales te hacen sabio para la salvación. Entonces, aquí hay un texto que nos dice por qué debemos estudiar la Biblia. ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? Porque en ella, hermanos, encontramos la salvación. En ella encontramos consejos que son útiles para nuestra vida diaria, para nuestro diario existir, para nuestro crecimiento espiritual. La Biblia, hermanos, es importante en este sentido para nosotros. Por eso debemos estudiarla. Y el mejor momento para estudiar la Biblia es en esos momentos cuando le dedicamos tiempo al Espíritu. ¿No es cierto? ¿Por qué, hermanos, hablo del Espíritu Santo? Porque el mismo texto dice que toda la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en el momento que tenemos de dedicar tiempo para estar en la presencia del Espíritu Santo, la Biblia es la mejor herramienta que nosotros podemos usar para conocer a Dios, para mantener o desarrollar una comunión con el Espíritu Santo. San Juan capítulo 5, verso 39. Es otro texto que es muy conocido. Son palabras del Señor Jesús que le dice a la gente que siempre andaba con él, escuchando su mensaje, ¿no es cierto? Y el Señor les dice, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. Ahí está. La Biblia nos habla del Señor Jesús. La Biblia nos habla del Espíritu Santo. Allí podemos conocer al Señor Jesús y conocer al Espíritu Santo a través de sus páginas, a través de lo que está escrito allí. Por lo tanto, el periodo de tiempo que nosotros dediquemos al Señor Jesús es un
periodo de tiempo donde nosotros tenemos el privilegio de estar en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios significa, como dice Salomón en el Proverbios que leímos, buscar a Dios. Estar en la presencia del Señor significa conocerlo a Él. Y el mejor instrumento que nosotros tenemos para aquello es la Biblia. La Biblia. Por eso Jesús dice, allí están escritas, allí en sus páginas hablan de mí. Es allí donde nosotros conocemos el tema, todo este maravilloso plan de salvación que Dios tiene. Ahora, hay otro texto muy interesante respecto a esto, es Romanos el capítulo 15, el verso 4. Yo voy a leer este texto porque si hay un texto relacionado con la palabra de Dios en la Biblia, es un texto que a mí me impresiona mucho. Dice Romanos el capítulo 15, el verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza, para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Yo encuentro extraordinario este texto. Yo encuentro extraordinario este texto porque de alguna manera las palabras de Pablo nos impulsan, nos motivan a estudiar la Biblia. Porque en sus páginas podemos encontrar esperanza, podemos encontrar consuelo. Las promesas de Dios, hermanos, son promesas extraordinarias en este sentido, promesas que nos dan seguridad, promesas que dan sentido a nuestra vida, promesas que ponen en nuestro corazón esperanza, pero también consolación. Entonces, el estudio de la Biblia, hermanos, nos da todas estas cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida. A veces enfrentamos desafíos, a veces enfrentamos perplejidades. Y la palabra de Dios está allí para darnos consuelo, para darnos seguridad, para darnos certeza, para mostrarnos luz en nuestro diario vivir. Entonces, ¿y qué mejor momento para encontrar estas cosas que no es estudiando la Biblia? Otro texto que yo quiero estudiar o leer con ustedes, hermanos, es uno que también impresiona mi corazón y está en el capítulo 2, o la segunda carta primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, el verso 23. Yo quiero que noten este texto. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Yo diría, hermanos, basado en este texto, que el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para producir en nosotros una nueva vida, renacidos. Usa la palabra de Dios para producir en nosotros transformación. Por lo tanto, hermanos, ¿es importante o no estudiar la palabra de Dios? Por supuesto que sí. Y ya para terminar, hermanos, yo quiero decirles un par de cositas respecto del estudio de la Biblia en este tiempo que le vamos a dedicar al Señor. ¿Cómo estudiar la Biblia? Esta pregunta requiere de mucho tiempo para explicarles cómo estudiar la Biblia. Pero simplemente yo quiero decirles una cosa. En el tiempo en que vamos a dedicarle tiempo al Señor, nosotros debemos tener un estudio de la Biblia sistemático, planificado. No es sabio estudiar la Biblia y abrir la Biblia en cualquier parte y leer lo que hemos abierto. A veces podemos encontrar confusión en lugar de algún mensaje para nuestra vida. Por lo tanto, el estudio de la Biblia tiene que ser planificado, sistemático. Nosotros, hermanos, hoy en la iglesia tenemos un plan muy interesante para estudiar la Biblia, reavivados por su palabra.
Eso que hacemos, que mi esposa está haciendo todos estos días, nosotros debemos hacer. De ahí tenemos un estudio sistemático de la Biblia, avivados por su palabra. Estudiar cada día la Biblia. No leerla, porque una cosa es leerla y otra cosa es estudiar. Tener unos minutos para tomar el capítulo que corresponde, leer, reflexionar, preguntar al capítulo de qué habla este capítulo, qué me dice este capítulo. Y nosotros allí podemos estudiar, reflexionar, y yo les aseguro encontrar un mensaje del Señor para nosotros en ese día. Allí podemos encontrar no solo el mensaje, sino lo que Dios tiene planificado para nuestra vida. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el estudio de la Biblia sea para nosotros, además de ser el libro donde encontramos la salvación, la prioridad también en nuestra vida, en el estudio, en la lectura de la palabra del Señor. Nos encontramos mañana y mañana veremos otro aspecto importante de esto de dedicarle tiempo al Señor. Lindo día, hermanos. Bien, hermanos, buenos días. Agradecemos al pastor, ¿cierto?, por estas lindas palabras. Nos quedamos, ¿cierto?, con un versículo que leyó el pastor, que es que busquemos a Dios de mañana, ¿cierto?, cada madrugada. Y vamos a leer los pedidos en esta mañana, los pedidos de oración. Marisa Pérez dice: buen día, hermanos, que Dios los bendiga. Yo quiero dar gracias a Dios, ¿cierto?, por un día más de vida y por toda la familia, y que se encuentren muy bien. Isabel Tejerina Cruz: les doy gracias a Dios, ¿no es cierto?, por este nuevo día más de vida, que puedan orar, ¿cierto?, por el pastor Luis Araya, y por el pueblo y por todo el mundo entero. Janet Delgado: buenos días, Dios les bendiga, pido oración por el esposo, por sus hijos, por sus nietos. Enrique Díaz dice: buenos días, hermanos, Dios les bendiga, un hermoso día, quería agradecer por las bendiciones que el Señor nos da, que no son pocas. Roberto Pastel quiere agradecer por un nuevo día, compartirles una buena noticia. La gloria y la honra sea para Dios. Dice que en las 40 madrugadas, ¿no es cierto?, comenzaron orando por la salud de la hermana Gilda Moro. Decirles que ella le dieron de alta y que ella se encuentra bien en su casa, con tratamiento siempre, pero confiando en el Señor que terminará su obra. Gracias por las oraciones de todos los hermanos. Lucía Solís Durán dice: buenos días, que Dios les bendiga, pido oración por todos sus hijos, y que pueda tocar el corazón, y Dios los bendiga. Ellen Vera dice: a mis estimados hermanos, ruego oración por una querida amiga, Emilia Cortés, por su vida espiritual y salud, que ella ha sido golpeada de muchas maneras. Ella requiere consuelo y esperanza. Raquel Vega: gracias a mi Dios por su palabra, nos ha dado en este día aliento para seguir adelante. Jacqueline Olivares Quintana: buenos días, queridos hermanos, Dios sea con ustedes y bendiga a cada uno de ustedes. Quiero pedir oración por Patricio Olivares, quien está con unos dolores en sus piernas que le impiden moverse normalmente y se está mareando sin razón. Que Dios permita que lo llamen pronto del hospital para hacerles los exámenes médicos necesarios para saber qué le está pasando. Mary Elizabeth, pide oración por toda la familia. Dios dirija cada paso que den, porque a nadie en el mundo le falte el pan de cada día. Por todos estos enfermos que claman sanación, por Catherine Pérez y Cintia Pinto, por todos los matrimonios, especialmente a Aurora Vélez y su esposo. Nuestro hermano Ubaldo Díaz: queridos hermanos, quiero agradecer a Dios y al Espíritu Santo por ayudarme y auxiliarme en el proceso pre- y postoperatorio. Fue operado, ¿cierto?, de vesícula el día lunes 8 y ayer ya me dieron de alta. El resultado de la biopsia fue positivo. Me atendió el médico, me realizaron curación y fui tratado durante el proceso muy, muy bien. Me atrevería a decir que es hasta con cariño y amor. Eso es el milagro. Eso es milagroso en un servicio público. No me he sentido
dolor alguno. Todo lo anterior, sin la ayuda de Dios y las oraciones de mis hermanos y amigos, no sería posible. Hermanos, puedo decir y confirmar que sus oraciones no solo fueron oídas, sino también contestadas, todo para la honra y gloria de Dios. Sarita Sánchez, bendiciones, mis hermanos, pido oraciones, sabiduría, fortaleza. Nuestro hermano Enrique Díaz, quisiera pedir oración por todas las personas que trabajan en los diferentes estamentos del Hospital Carlos Cisterna y centros médicos. Estando allí me doy cuenta que el significado de la palabra vocación toma sentido y se siente bien real significado. Para tratar a tantas personas en esencia diferentes y complejas, requiere solo de paciencia. Me siento privilegiado al saber que tenemos hermanos que tienen esa misma vocación y también trabajan en el hospital o centros médicos, y por ellos también pido oración. Valentina Soledad, Alayo, Enrique Díaz, hermanitos, pido oración por mis hijos y sus nietos. Solange Vara dice, orar por los hijos, por sus hijos y por cada hermanito que esté cesante y enfermo y por nuestra vida espiritual. Bueno, esos han sido los pedidos de hoy, hermano. Les invito a orar por estos pedidos. Oremos, hermano. Cariñoso y bondadoso Padre Celestial, gracias, Señor, por este nuevo día que nos das. Y gracias por tener a este Dios todopoderoso, creador y redentor, el cual, Padre, nos escucha. Siempre está atento a nuestras necesidades. Y está atento a que seamos hijos agradecidos. Qué milagro, Padre, en el ser humano, el poder invocar tu nombre y saber que tú eres el creador de las cosas a pesar del mundo que vivimos. Tú escuchas, Señor, nuestras peticiones y sabemos que siempre, siempre nos ayudarás. Puede que no sea en el momento que uno quiere, Señor, porque los tiempos suyos no son los tiempos nuestros. Tenemos que tener paciencia, tenemos que tener fe y creer en que tú harás. Padre querido, en tus manos de amor dejamos estas peticiones que ha leído el hermano Fermín Morales y realmente confiando en tu palabra, Padre querido, yo sé que tú nos escuchas y, querido Señor, aparte del agradecimiento, las necesidades que tiene tu pueblo, en tu palabra tenemos lo siguiente, Señor. Esto, hermano, está en Salmo 22, 19 y dice así: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Creo que nosotros tenemos en mente, Padre querido, tú eres un Dios amoroso y por sobre todas las cosas, de acuerdo a cómo estamos en este mundo, tú no mientes y creemos en ti y tenemos fe en ti, Señor. Y es por eso cuando nuestro pastor decía que cada día tenemos que renovar nuestra fuerza, cada día debemos estar conectados contigo a través de tu palabra, a través de la oración, Señor. Y quiero repetir nuevamente, dejar en tus brazos de amor todas las peticiones que ha leído el hermano. Gracias por escucharnos, Señor. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Satisfaga hoy tu alma y corazón.
Amén, amén. Agradecemos al Señor por este día, por esta jornada, por su palabra y por tantos buenos consejos que podemos encontrar en ella, que pueda ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Pastor Pedro, gracias, hermana Flor, gracias, hermano Demóstenes, gracias, hermano Fermín. También agradecemos a Isabel, que está con nosotros junto a en este programa. Gracias también, Milton, y a cada uno de nuestros hermanos. ¿Cómo? Está pegada la imagen. O a mí el internet acá se me quedó pegado. Sí, sí. ¿Está pegada la imagen? Sí. Debe ser el internet del Fermín, que se nos pegó a todos. Sí. El internet, sí, el internet anda como, eso es lo importante. El internet anda como los vecinos, nadie se pone de acuerdo. Pero agradecemos al Señor por eso, porque a pesar de todo, ¿cierto? Podemos participar y disfrutar de esta comunión. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo día, un lindo martes. Igual ustedes. Doctor, igualmente. Como dice el dicho antiguo, día martes, no te cases ni te embarques. Ah, sí, pero ese es cuando es martes 13. Pero hoy es 15, martes 15, así que no hay problema. Pastor, bueno, antes que corte, mire, quiero dar gracias. Yo le voy a decir por qué. Yo en la semana pedí oración por unas chiquititas de 1 año que operaban del cerebro y por Ramón Pavés que lo operaban del corazón. Gracias a Dios, los dos con éxito. Y eso quiero agradecer. Escuché el Señor. Amén, amén. 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 Bueno, podemos ver, ¿cierto?, la mano de Dios en la vida y respondiendo las oraciones. Amén. Amén, la gloria sea para nuestro buen Dios. Amén. Bien, hermanos, un hermoso día. Un abrazo también, Milton. Igualmente. Milton está calladito ahí, pero bendiciones para todos. Tengan un lindo día. Todos. Gracias, muchísimas gracias igualmente. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana. Chao, chao. 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 Si las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez. Mira, huellas del Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más prueba quieres que esta? Que amé hasta morir. Aunque pienses que me borro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que me borro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé? Si una madre se olvida